Imagina a un niño descalzo que corre por un patio polvoriento en el sur de México, con los bolsillos llenos de piedritas y la cabeza llena de himnos que nunca ha escuchado. Ahora imagina a ese mismo niño, convertido en un hombre de traje blanco, ordenando murales gigantes, orquestando escuelas como si fueran ejércitos de luz, y prometiendo una nueva humanidad, la raza cósmica. ¿Cómo se camina de la tierra caliente de Oaxaca a la idea delirante de rehacer el mundo con tiza, libros y color? Esta es la vida de José Vasconcelos, el hombre que quiso transformar un país entero a golpe de lápiz, y que, en el intento, encendió pasiones, desató tormentas y se enamoró del abismo. A los márgenes de un mapa que entonces aún parecía infinito, la infancia de José empieza como empiezan las historias que se vuelven leyenda, con un traslado súbito, con la sensación de frontera. Su familia, nómada por necesidad, paso del olor a cacao y lena al soplo seco del norte. Las cajas eran pocas, la pobreza, mucha, y, sin embargo, en su mirada ya brillaba la ambición de un continente. Aprender a leer para él fue desenredar un hechizo, cada palabra nueva le abría una puerta, cada libro se convertía en un país. No había dinero, pero había una biblioteca invisible, hecha de curiosidad. En esa tensión, entre la penumbra de una casa con goteras y el resplandor que provocaba una página bien escrita, se templó su carácter. Y no tardó en descubrir algo más. México dolía, sí, pero también cantaba, y él quería dirigir ese coro. Cuando la familia llegó a la capital, la ciudad era un hervidero de tranvías y tertulias, de poetas con sombrero y doctores que recitaban estadísticas como si fueran poemas. La escuela de jurisprudencia lo recibió con pupitres fríos y maestros convencidos del positivismo, esa religión moderna que pretendía medirlo todo con reglas de metal, que adoraba el dato y desconfiaba del misterio. José escuchó, tomó notas, rindió exámenes, y se rebeló en silencio. No podía aceptar que la vida se resumiera en gráficos y que el alma quedara expulsada del método. Allí conoció a otros inconformes, Antonio Caso, Alfonso Reyes, y juntos, bajo el nombre de Ateneo, formaron una pequeña célula de fiebre intelectual, un núcleo de resistencia que encendía velas en medio del laboratorio. Leían a Bergson para recordar que el tiempo es un río vivo, a Platón para volver a creer que hay formas invisibles que sostienen lo visible, a los místicos para no olvidar que el mundo, a veces, es un susurro. Las noches del Ateneo tenían una liturgia. Alguien abría un libro, alguien, una ventana, el aire entraba con olor a jacarandas y carbón, las frases se perseguían, tropezaban. Se enredaban en los bigotes. Había ironías brillantes y silencios de cuchillo. José, que hablaba despacio al principio y luego se incendiaba, empezaba a delinear un credo: la educación no es un trámite, es un destino, un pueblo no se administra, se despierta, el conocimiento sin belleza es un esqueleto. No tardó en darse cuenta de que pensar era, también, elegir enemigos. Y eligió a fondo, contra el pedagogismo rutinario, poesía, contra el archivo, pintura, contra el burócrata, el maestro peregrino con su caja de gises, dispuesto a llevar la claridad donde nadie la esperaba. Antes de que su nombre se volviera consigna, José aprendió la gramática de la perdida. La ciudad le ofrecía cafés y prestigio, pero le negaba la seguridad. Vivía con prisa y con hambre de sentido. Escribía como quien construye una escalera hacia un segundo piso que todavía no existe. Y entonces llegó el terremoto político, la revolución. El país estalló en facciones y proclamas. La pólvora no sabía de sofás ni de bibliotecas, los salones de discusión se vaciaron, las calles se llenaron de botas y dudas. Muchos intelectuales se escondieron detrás de sus anaqueles. José, no. Se acercó al torbellino con la convicción ingenua y monumental de que, si el país iba a reinventarse, la palabra debía estar en el centro, y el libro, en la mesa. Su primera gran escena pública fue un acto de fe, proponer que la universidad dejara de ser un monasterio para volverse plaza. Rector. La palabra lo desnudaba de timideces y le colocaba un megáfono en la sangre. Lo primero que vio al entrar al despacho no fueron escritorios sino fantasmas, generaciones que no habían accedido a los estudios. Niños que nunca habían visto una biblioteca, mujeres empujadas fuera de las aulas. La educación, pensó, no puede seguir siendo un privilegio que se hereda como una vajilla,
tiene que ser una puerta que todos puedan empujar. Esa imagen lo persiguió como un tambor. Empezó a convocar, a mover sillas, a desarmar agendas, a imaginar lo imposible, escuelas rurales que nacieran como brotes del suelo. Bibliotecas ambulantes con el ruido dulce de las ruedas sobre el polvo, maestros que fueran también misioneros de la belleza. Cuando el gobierno le ofreció la secretaria de Educación, José entendió que, por fin, había encontrado el escenario a la medida de su ambición. Sus discursos, en voz alta, eran una mezcla de decreto y profecía. Hablaba de alfabetización no como una campana, sino como una cruzada con estandartes de papel. Prometía que el alfabeto sería una escalera de mano para millones. Y para que nadie olvidara que la palabra y la imagen se besan, llamo a los pintores. Fue un gesto teatral y profundo, llenar las paredes con narraciones que se pudieran leer con los ojos, sin diccionario, sin gramática. Que un campesino analfabeta, al salir del aula por primera vez, pudiera mirar un muro y entenderse. Que los salones, los vestíbulos, los pasillos se volvieran libros abiertos con escenas de maíz, obreros, volcanes, mujeres con trenzas largas sosteniendo el mundo. Mientras firmaba nombramientos y redactaba reglamentos, José estaba, en realidad, escribiendo un poema con escaleras, andamios y cal. Pero no era un santo. Y eso lo hacía humano, peligroso, fascinante. Tenía el don y la maldición del exceso. A veces confundía la urgencia con la impaciencia. Le costaba aceptar el no y aún más el todavía no. Exigía como quien respira. Quería que las cosas ocurrieran ayer. Sus colaboradores lo amaban por la visión y lo temían por el ritmo. Un día podía abrazar a un maestro rural con la ternura de un padre y al siguiente destrozar con una frase el trabajo de una oficina entera. Esa oscilación, caricia y latigazo, imprimía en su proyecto un pulso dramático. Porque la educación, para él, era eso, drama, lucha, épica, no un expediente encuadernado. La ciudad, mientras tanto, se convirtió en una especie de teatro abierto. Los tranvías pasaban saturados y alguien decía, ¿ya viste el mural nuevo? Y si las paredes hablaban, las cartillas de lectura cantaban. Las imprentas no dormían. Se editaron bibliotecas populares a precios de pulga, libros con portada austera y promesa inmensa. En pueblos que nunca habían visto una encuadernación, de repente un muchacho abría un volumen de clásicos y el viento se detenía un segundo para escuchar. No se trataba de repartir papel, sino de contagiar una fiebre. Y la fiebre, ya se sabe, produce visiones. José sonaba despierto, un mapa de México repleto de puntos de luz, cada escuela una luciérnaga, cada maestro un faro, cada niño una chispa que no se apaga. En esa fiebre apareció también la música, porque él creía que el oído educa la mirada, y la danza, porque el cuerpo aprende antes que la mente. Se organizaron coros enormes, pianos que viajaban como si fueran vaqueros en diligencia, bandas de pueblo que aprendían partituras. Bajo el mismo sol que cocinaba milpas. Parecía una locura y, justo por eso, funcionaba. La belleza, pensaba José, no pide permiso, entra y cambia el aire. Y mientras cambiaba el aire, también cambiaban las ambiciones. No bastaba con iluminar aulas, había que iluminar conciencias. Entonces llevó su idea más lejos, inventar una identidad grande, generosa, que abrazara sangres y lenguas, que celebrara la mezcla como destino. Lo llamo con una fórmula que aún golpea el oído, la raza cósmica. Un mito, sí, pero los mitos, cuando llegan a tiempo, consiguen ordenar deseos dispersos. No todos aplaudieron. Algunos vieron en él a un encantador de serpientes, otros, a un megalómano con sintaxis brillante. La prensa lo alternaba entre elogios de pólvora y ridículos de tinta ácida. Él resistía como resisten los que creen, avanzando. Y, sin embargo, algo más profundo se estaba moviendo bajo el escenario. El país, con su cadena de lealtades y recelos, exigía pactos que él consideraba humillantes. La burocracia, ese monstruo de 1000 sellos, empezaba a enredar la marcha de su sueño. Había fondos que no llegaban, promesas que se encogían, voluntades que se evaporaban a la hora de corroborar. Y José, que era un hombre de volcanes, no sabía convertirse en arroyito. Prefería estallar. En medio de esta batalla pública nació, inevitable, una batalla privada. Porque el poder, cuando se vive con la intensidad de un profeta, multiplica los espejos.
Y en esos espejos empiezan a reflejarse rostros. Algunos eran rostros de discípulos, otros de aliados, otros de detractores. Entre ellos, de pronto, una mirada, una mujer de ciudad, de impulso, de inteligencia peligrosa, de voz que corta como un cristal fino. Antonieta. Un hombre que iba a cruzarse con el suyo como una estrella fugaz que, al caer, incendia la mitad del cielo. No fue todavía el romance, aún no, pero sí el presagio, el anuncio de que su vida, además de pública, iba a ser un teatro íntimo, donde se representarían tragedias con una belleza insoportable. Antes de que ese destino sentimental se abriera como una flor hecha de cuchillas, José siguió tejiendo escuela tras escuela, libro tras libro, discurso tras discurso. Cada presentación suya era un espectáculo. Entraba sereno, miraba a todos como si estuviera reconociendo viejos amigos, y entonces empezaba a hilar frases que parecían tener música por dentro. Había hipérboles, sí, había apelaciones a una grandeza que, si uno era cínico, sonaban ridículas. Pero después de 10 minutos, incluso el cínico sentía que algo le vibraba en el pecho. Él sabía hacerlo, encender. Y por eso desconcertaba tanto cuando, de repente, se volvía duro, áspero, implacable. Porque en su cabeza, la reforma no era una negociación, era una marcha. Y las marchas, cuando se detienen, se convierten en romerías. Su oficina parecía una estación central. Hombres con sombrero, mujeres con rebozos que pedían una maestra para su pueblo, jóvenes que querían ir a encenar donde nadie quería ir. Llegaban cartas con ortografías inventadas y esperanzas exactas. Él las leía todas. Subrayaba con lápiz, escribía al margen, ponía urge. Y urgía de veras. La secretaria de Educación, que antes había sido un cuarto con archivadores, ahora era un animal vivo. Había rugido y había ternura. Había horarios imposibles. Había, sobre todo, la certeza de estar empujando una piedra colina arriba y, por raro que parezca, estar disfrutándolo. A medida que su nombre se hacía rumor en los mercados y consigna en las aulas, empezó a nacer otra tentación, si la escuela despertaba al país, ¿por qué no despertar también la política a la altura de esa escuela? La idea, imprudente y lógica, de saltar del tablero educativo al tablero presidencial comenzó a perseguirlo. No por vanidad, aunque la vanidad baila siempre cerca del poder, sino por coherencia, terminar lo empezado, llevar los libros hasta el palacio, convertir cada ministerio en un salón de clase. La élite, olfateando peligro, preparo su antídoto, loas para debilitarlo, invitaciones para domesticarlo, silencios para aislarlo. José, que no había nacido para jaulas, reconoció la trampa. Y aún así, siguió. Mientras tanto, las ciudades se llenaban de color, muros que contaban epopeyas de campesinos y obreros, héroes no en mármol sino en carne. Era el arte expandido como un rumor que no termina. Y allí estaba él, el hombre de traje blanco, a veces en el borde del andamio, mirando abajo con la sonrisa de quien escucha un himno privado. Si uno lo buscaba en ese instante, vigilando una línea de pintura azul que corría como un río, podía entender por qué, más tarde. Su caída dolería, porque antes de la caída hubo un vuelo sincero, casi puro, con una fe difícil de sostener en un mundo lleno de alfileres. Pero la historia, la suya y la de México, no concede reposo. La máquina política afiló sus engranajes, la ciudad encendió cuchicheos, nuestro protagonista empezó a conocer el sabor a hierro de la traición. Y, como si el destino disfrutara del contraste, en el mismo momento en que su proyecto parecía invencible, se abrió la grieta por donde se cuela la duda. José comenzó a preguntarse si la pasión alcanza, si el talento basta, si la belleza puede con la miseria y con la inercia. Allí, en esa pregunta, se oye el primer trueno de la tormenta que vendrá. Y sin embargo, antes de que los rayos caigan, vale la pena detenerse un segundo y mirar de nuevo al Nino que corría descalzo en un patio del sur. Porque ese Nino, que ahora dicta decretos y pide murales como quien pide pan, sigue intacto detrás de los ojos, cree, con la obstinación de los elegidos, que un libro a tiempo puede salvar un destino, que una melodía puede enderezar una espalda, que una palabra justa puede evitar una bala. Su biografía no se entiende sin esa fe. Su vida íntima, tampoco. Es esa fe la que lo empuja hacia el amor como quien se lanza a un río sin saber nadar, con esperanza y con vértigo.
Es esa fe la que lo hará defender causas hermosas y, más tarde, sucumbir a simpatías peligrosas. Es esa fe, pura y feroz, la que convierte su historia en una montaña rusa. Así que respiramos, agarramos fuerte la barra del asiento y seguimos avanzando. Porque el siguiente tramo trae la música del deseo y el bramido de la política, trae cartas a medianoche y mítines bajo el sol, trae besos en escaleras que huelen a trementina y caravanas polvorientas que prometen ganar la presidencia. Trae, también, heridas que no cierran y palabras que se pudren si se pronuncian a destiempo. El mismo hombre que enciende escuelas encenderá pasiones, el mismo que escucha coros infantiles escuchará el grito de las plazas. El mismo que bendice la mezcla de sangres coqueteará con doctrinas que niegan la mezcla. Y en esa contradicción, tan humana que quema, se juguetea el filo del destino. Porque, si algo define a José Vasconcelos, es la intensidad con que todo ocurre. Nada a medias. Cuando ama, incendia. Cuando piensa, devora. Cuando camina, corre. Cuando escribe, empuja. Cuando suena, inaugura países. Esa maquinaria interior, hecha de cables de luz y engranes a punto de romperse, lo llevará a hacer de la escuela un rito y de la política una apuesta con el diablo. Y nosotros, testigos de su ascenso, no podremos dejar de mirar, como quien mira un cometa sabiendo que su luz hermosa es también el anuncio de una caída. La tensión sube, el aire se carga, el telón tiembla. Y justo antes de que alguien grite, escándalo, aparece ella de nuevo en el pasillo de las miradas decisivas. Antonieta, con su vestido que suena a seda impaciente, con sus manos que hablan, con esa manera de caminar como si cada escalón fuera una nota musical. Ella, hija de una ciudad que se sabe moderna, de una fortuna que financia teatros, no busca un rey, busca una hoguera. Y José, con su traje blanco y su fe inmensa, es la hoguera perfecta. Lo que empieza como una alianza cultural va a transformarse en una vibración que sacude muebles, biografías, agendas. Pero todavía no, dejemos que el fuego encuentre su oxígeno. La primera vez que la multitud gritó su nombre como si fuera una campana rota, José sintió algo parecido al vértigo, no era solo él. Eco de sus discursos, era el país entero respirando a su compás. Imagina plazas abarrotadas, sombreros alzados como olas, mujeres con rebozo sosteniendo niños que alzan la mano como si juraran lealtad a una promesa y no a un hombre. Imagina carteles impresos con tinta barata y fe cara, Vasconcelos presidente. Camiones polvosos que parecen procesiones, violines que se afinan sobre cajas de refrescos, y él, en el centro, con traje claro. Una flor en el ojal y esa mirada de quien ve más allá del horizonte inmediato. La campana era una sinfonía ambulante. Sus mítines no parecían mítines, parecían ceremonias para rescatar el alma de la nación. Los viejos del pueblo, al verlo subir al templete improvisado, susurraban que llevaba el buen presagio en la voz. No hablaba de salarios ni de cuotas, o no solo, hablaba del destino como si fuera una partitura. Detrás de cada promesa había una imagen, una escuela en la sierra como faro en la niebla, un mural recién encalado donde un jornalero se reconoce héroe, una biblioteca mínima con 5 libros que, sin embargo, hacen temblar al cacique. En los balcones, banderas, en los pasillos improvisados detrás del templete, papeles con listas interminables, pueblos por visitar. Nombres por saludar, heridas por escuchar. Y el rumor, siempre el rumor, corriendo más rápido que los vehículos, dicen que si gana, volverán los maestros con cajas de gises y canciones. La esperanza tenía letra. No era ingenuo. Sabía que cada plaza conquistada era, al mismo tiempo, una ofensa personal a los dueños de la maquinaria política. El jefe máximo, con su red de lealtades, sonreía con dientes que no mostraban alegría. Los operadores del poder, vestidos con la pulcritud sin polvo de las oficinas, empezaron a contaminar el aire con palabras de humo. Orden, estabilidad, responsabilidad. Palabras que, en su boca, significaban otra cosa, obediencia. José, sin embargo, eligió la intemperie. Se trepó a vagones, a cajones, a tapancos, convirtió negocios en auditorios, transformó silencios en coros. Cuando su voz flaqueaba, alguien tocaba una guitarra y el cansancio se volvía música. Así se levantan cruzadas.
Y entonces, como en toda tragedia que se respeta, irrumpió el amor con la violencia de un relámpago que parte el árbol, pero también lo ilumina por dentro. Antonieta, de porcelana y acero, de ciudad y abismo, de risa brillante y sombras largas, entró en su vida por una puerta lateral. Una donación, una reunión de cultura, un plan para sostener escuelas y revistas, un gesto que, a primera vista, era filantrópico y que, al paso de los días, se volvió íntimo. Ella no era un adorno en la foto, era una mente que proponía, que discutía, que exigía altura. Tenía el talento de cortar la niebla de las conversaciones con una frase simple y definitiva. Y tenía, sobre todo, un hambre de absoluto que hacía juego con la suya. Dos intensidades que, al encontrarse, desprenden chispas. El mundo dijo alianza. Ellos, en secreto, dijeron incendio. La campana siguió su marcha de pólvora y polvo. En los pueblos pesqueros, José usaba metáforas de mareas, en la sierra, hablaba como quien conoce el frío de madrugada, en la frontera. Prometía puentes que no fueran solo de metal sino de sentido. Los estudiantes, sus viejos soldados de pizarra, lo seguían con la fidelidad de quien recuerda la primera vez que un libro les cambió la vida. Maestro. Le gritaban, y esa palabra tenía, allí, más valor que cualquier cargo. Los obreros lo escuchaban con los brazos cruzados, pero al final asentían con la barbilla como quien da un voto solemne y silencioso. Las mujeres, más agudas que muchos hombres para oír la música debajo de las palabras, intuían que por fin alguien hablaba de sus hijos como si fueran de todos. Mientras tanto, Antonieta, con un empeño que rayaba en lo temerario, abría puertas, convencía a escépticos, empeñaba joyas, parecía dispuesta a medir el amor en kilómetros de carretera y en toneladas de papel. En su departamento, tarde o noche, se armaban mapas sobre la mesa, se distribuían rutas, se contaban las monedas como se cuentan balas antes de una batalla. Ella encendía lámparas, él encendía verbos. Afuera, la ciudad giraba su tío vivo de chismes, de envidias, de fascinaciones culpables. Porque no había manera de ocultarlo, el magnetismo entre ellos era un secreto a voces. Lo que empezaba como un abrazo táctico, la cultura al servicio de la política con sentido cultural, se convertía, cada día, en una confidencia más honda. Las cartas cruzaban la ciudad y, pronto, el océano. Palabras que parecían cuchillos envueltos en seda. En ese vértigo, José dormía poco. Azotaba puertas cuando la improvisación sustituía a la estrategia y acariciaba cabezas de niños que se acercaban con dibujos en la mano. Tenía la insolencia del que sabe que el tiempo no alcanza, y la delicadeza del que entiende que cada mirada entregada es un voto duradero. Los números, al principio, sonrieron. Las plazas desbordadas se transformaron en la ilusión de un triunfo que parecía inevitable, se decía que las urnas, si llegaban limpias, cantaría su nombre. Pero el poder tiene su propia gramática, los sellos cambian de color, los conteos se interrumpen por fallas, las actas aparecen con tinta nueva, el silencio administrativo se vuelve una muralla. El día de la elección, el aire olía a papel mojado y a truco viejo. Cuando se anunció el resultado, muchos sintieron un frío que no venía del clima. La noticia no entró como información, entró como una bofetada. José apretó la mandíbula. La plaza, que minutos antes era un festival, se volvió un espejo enemigo, veía en cada rostro no solo la decepción, sino la pregunta cruel, ¿y ahora? Él habló de dignidad, de resistencia civil, de defender el voto como se defiende la casa, con muebles trabados en la puerta. Pero la maquinaria, aceitada, no temblaba, respondía con legalismos, con policías que parecían sombras, con editoriales que pedían calma en nombre del progreso. La derrota, más que electoral, fue una derrota del estilo, la belleza contra la astucia, la épica contra el cálculo. A partir de ese día, su biografía se partió como se parte una rama, con un crujido que duele incluso al que escucha. Hubo persecución sorda, hubo puertas que habían estado siempre abiertas y que, de pronto, se cerraron con un clic que sonó a traición. Hubo amigos que se volvieron prudentes, que cambiaron de mesa en el café, que saludaron con la mano ya no a la altura del hombro sino medio escondida. Y hubo, como siempre ocurre cuando el poder se siente ofendido, una campana de desprestigio que parecía hecha por dramaturgos, exageraciones, caricaturas crueles, rumores en pasillos, testigos de ocasión.
José resistió como pudo. Pero resistir tiene un precio, el exilio. Partió con maletas llenas de papeles, una máquina de escribir que parecía un animal doméstico, libros marcados en los márgenes con rabia y ternura. Partió, además, con una herida que no enseñaba, la de Antonieta. Porque el amor, que había sido motor, se volvió también una sala de espejos. La crisis política devoró horas que antes eran de los dos. Las ciudades ajenas imponían su geografía a la intimidad. Las cartas, más apasionadas, eran también más tristes. Y entonces, de la manera más atroz posible, llegó la noticia que congelaría un capítulo de su vida en un solo golpe: Antonieta se quitó la vida en un templo de París, uno de esos lugares donde el sonido parece tallado en piedra. La imagen, la mujer que había sido su cómplice, su llama, su amiga feroz, cayendo en una nave gótica, se propagó como un escalofrío. Hasta el último brick de su memoria. No hay metáfora suficiente. Cuando el amor se convierte en silencio de mármol, la biografía cambia de temperatura para siempre. En el exilio, José se volvió también Ulises. Cruzó océanos de aulas, universidades en Estados Unidos donde un auditorio entero lo escuchaba hablar español con una cadencia que volvía musicales los conceptos, teatros en Sudamérica donde lo recibían con flores y con dudas, cafés donde los emigres hablaban de México como si el país fuera un pariente al que se extraña y también se regaña. Escribió con la velocidad del que tiene miedo de olvidarse, páginas que eran memoria a contrarreloj y ajuste de cuentas, invocaciones y diagnósticos, poemas disfrazados de ensayo. Ulises Criollo, así tituló su autobiografía, con la ambición de decirlo todo y con la honestidad de exponer sus contradicciones. Escribir, por esos años, fue su manera de no romperse, cada frase un tablón al que aferrarse en mitad del naufragio. Pero el mar no estaba en calma. Europa hervía con sus propios demonios. Ideologías que prometían orden y pureza se disfrazaban de remedio. En los periódicos, en las sobremesas, la palabra futuro empezaba a oler a hierro. José, que había apostado por una identidad abierta, cósmica, que abrazaba mezclas y celebraba mestizajes, comenzó a coquetear con tentaciones que parecían, a primera vista, disciplina y verticalidad. Es este el tramo más oscuro, y, por eso mismo, imprescindible, para entenderlo, el filósofo de la mezcla asomándose, deslumbrado y errático, a doctrinas que negaban la mezcla, el amante de los coros populares dejándose fascinar por desfiles de uniformes que desfilaban como si fueran ecuaciones exactas. ¿Contradicción? Sí. ¿Traición a sí mismo? Tal vez. ¿Resultado del cansancio y de la amargura? También. La historia no absuelve, pero explica. Esa sombra ideológica, hecha de textos que hoy incomodan, de simpatías que suenan a metal, de elogios fuera de lugar, convive con otras luces, conferencias donde recordó, con belleza, que la patria es un proyecto estético tanto como político, páginas donde defendió que la educación no es una técnica sino un acto de amor, cartas en las que, aún herido, pide a los suyos que no renuncien a la decencia. La complejidad no lo justifica, lo vuelve humano. El hombre que habló de bibliotecas como templos pudo, al mismo tiempo, aplaudir, por un momento, a templos del orden ciego. Es incómodo reconocerlo, pero es honesto hacerlo. La vida de José es también un mapa de desvíos. Mientras tanto, su vida íntima se reacomodaba como muebles tras un terremoto. Hubo hogar nuevamente, más silencioso, más austero, hubo hijos que preguntaban y él respondía con paciencia y con metáforas, hubo enfermedades menores que, sin embargo, recuerdan a los grandes que el cuerpo también se gasta. Hubo, incluso, reconciliaciones parciales con antiguos compañeros de ruta, abrazos discretos, café sin fotografía, comentarios sin acta. José aprendió, tarde, la ciencia humilde de limpiar una pluma, de cuidar una planta, de llegar a tiempo a una cita que no va a cambiar el mundo. El héroe ruidoso ensayó la disciplina de la discreción. Y, sin embargo, la llama no se apagó, a ratos, se encendía como se enciende una vela sin saber quién la encendió. Volvió a México como vuelven los que han amado y sufrido, con una mezcla de pudor y orgullo. No halló un país idéntico, porque los países no esperan, halló un país que, en algunos rincones, aún corría con la tinta que él había derramado. Las escuelas, los murales,
los libros baratos que sobrevivieron a mudanzas y divorcios, las anécdotas que contaban maestros viejos. A alumnos nuevos, yo lo vi, traía un traje que parecía una bandera sin colores, y hablaba de nosotros como si fuéramos gigantes. Lo invitaron a cargos y a honores, algunos acepto, otros rechazo, pronuncio discursos que sonaron a regreso y a despedida a la vez. Camino por pasillos donde sus pasos tenían memoria. En la biblioteca, los lomos le guiñaban como viejos cómplices. En los patios universitarios, jóvenes que no habían nacido cuando él ordenaba murales lo reconocían sin saber por qué, se reconoce. A los fundadores por el modo en que se inclina la luz a su paso. Pero la ciudad también cobra facturas. Las calles guardan rencores con el mismo celo con que guardan gratitudes. A veces, un rostro conocido evitaba su mirada. A veces, un periódico recordaba, con sana, sus tentaciones autoritarias. A veces, un antiguo aliado le apretaba la mano con sinceridad. Esas tres escenas, el reproche, la distancia, el abrazo, se alternaban como estaciones. Él, que había convertido su vida en teatro, aprendió a aceptar la platea dividida. Lo sostuvo una certeza, nada de lo que había sonado fue inútil. Cada niño que leyó su primer cuento bajo una lámina de milpa, cada maestra que guardó tizas en una caja con su nombre escrito, cada obrero que, al ver un mural, se vio en grande por primera vez, esos eran sus votos. La historia íntima, que a veces se cuenta en susurros y otras en gritos, siguió latiendo. El recuerdo de Antonieta no se volvió estatua, se volvió música. En noches de julio, al oír cierta melodía, José cerraba los ojos y la veía cruzar una habitación con la decisión de quien sabe que el tiempo es corto. No hay alivio para ciertas perdidas, solo maneras elegantes de convivir con ellas. Él eligió convertir el dolor en páginas, páginas densas, contradictorias, hermosas a ratos, insoportables en otros. Su prosa, ya madura, tenía una cualidad de río que arrastra escombros y, sin embargo, riega. Al escribir se peleaba con todos, con los adversarios, con los amigos tibios, con su propio reflejo. Y de esa pelea salía un libro. Esa fue su manera de seguir enseñando, ya no desde un templete, sino desde la mesa. Mientras el mundo se partía en bloques y trincheras, José se quedó en el borde, observando como un viejo marino que ya no quiere zarpar. Pero tampoco soporta estar lejos del puerto. Sus palabras, a veces, sonaron a campana vieja, otras, a metal aún brillante. La contradicción, esa compañera que lo había seducido y traicionado, se sentó frente a su escritorio como una secretaria implacable, señalándole renglones que pedían corrección y otros que exigían valentía. Él fue tachando, anotando, reescribiendo, como si la vida entera se pudiera editar. Dejo, para nosotros, la lección más difícil, no hay biografía sin sombras. Y quien pretenda una vida limpia de contradicciones, miente o no ha vivido. Pero no adelantemos despedidas. Todavía hay escenas que queman. Antes de que la vejez le recorte los pasos, antes de que el país decida si lo quiere de bronce o de carne, hay un último gesto de orgullo, caminar por un patio escolar cualquiera, no un recinto solemne, no la gran universidad, sino un patio rural, y ver a niños que repiten, como un juego, letras recién nacidas en su lengua. Ver a una maestra que, con mirada cansada y sonrisa intacta, coloca sobre la mesa un cuaderno con dibujos de volcanes. Sentir que el aire de ese salón, sin saberlo, está hecho con un hilito de su voz. No se puede medir, no cabe en estadísticas. Y, sin embargo, se sabe. Hay una línea que lo une a ese lápiz. Hay justicia en ese trazo. La política, ese animal que siempre vuelve, le mordió una última vez. Lo tentaron con posiciones, lo provocaron con debates, lo empujaron a que diera una última batalla pública. Respondió a medias, escribió, hablo, acepto homenajes, rechazo trampas. Había aprendido, por fin, que el fervor sin prudencia es gasolina cerca de una vela. Había aprendido, y esto duele escribirlo, que la belleza necesita defensas institucionales y que si no se construyen, la belleza se agota de tanto resistir. En esta comprensión tardía, José pareció reconciliarse con el ritmo normal de los días. Ya no lo urgía el apocalipsis ni la salvación inmediata. Le bastaba, a veces, con una conversación que dejara a alguien pensando de camino a casa.
Y, sin embargo, el país nunca dejó de pedirle cuentas. Unos le preguntaban por sus coqueteos con doctrinas de hierro. Otros le agradecían los murales que aún parecían frescos. Unos le recordaban sus amores. Otros, sus excesos. En esa pluralidad de juicios hay un síntoma: cuando una figura produce opiniones tan opuestas, es que tocó fibras reales. Fue, nos guste o no, un generador de sentido. Tal vez por eso, incluso sus errores resuenan, incluso quienes lo combaten se ven obligados a dialogar con él. Hay legados que son cómodos como una manta, el suyo es áspero como una cuerda, sirve para escalar, pero también deja marcas. Llegamos, así, a un borde. Hemos atravesado la tempestad del amor y la campana, hemos pasado por la noche del fraude y la mañana del exilio, hemos visto a un profeta jugar con fuego ideológico y quemarse los dedos, hemos leído sus memorias como quien husmea en una casa ajena a oscuras, tocando muebles para no tropezar. Y todavía falta la bajada final de la montana rusa, el regreso con honores agridulces, la vejez que pule las aristas, la muerte que llega sin trompetas, y esa pregunta que queda zumbando como una abeja encerrada: ¿qué significa, hoy, aquí, ahora, decir raza cósmica? ¿Es un mito fracasado o una metáfora que aún respira? Antes de esa última curva, recordemos el contraste que nos trajo hasta aquí, el niño descalzo de un patio del sur y el hombre que se atrevió a imaginar un país entero pintado y alfabetizado. Entre uno y otro hay victorias y derrotas, hay besos y pistolas, hay aulas y plazas tomadas, hay murales que narran epopeyas y titulares que hieren, hay cartas que se guardan en cajas y discursos que se vuelven lugares comunes, hay la promesa de un futuro mejor y la tentación de atajos oscuros. Todo eso cabe en la misma biografía. Todo eso es José. Y ahora, sin desenlace todavía, bajemos el volumen, para subirlo otra vez. Porque en el tramo final aparecerán cosas que parecen pequeñas, un escritorio, una lámpara, una taza con café tibio, y, sin embargo, dirán más que 100 plazas. Aparecerán reconciliaciones que llegan tarde pero llegan, silencios que por fin descansan, dolores que aprenden a no morder. Aparecerán homenajes que, aunque no borran culpas, señalan gratitudes. Y aparecerá, inevitable, una sombra en la puerta que no asusta, la de la despedida. No hay tragedia en morir cuando ya se dijo lo que se tenía que decir. Hay, si acaso, la melancolía de quien sabe que el mundo seguirá sin uno y, sin embargo, algo del propio pulso quedará dando vueltas. Un alfabeto en un pizarrón rural, una canción en un patio, un muchacho que abre un libro barato como si abriera una ventana. Eso, más que los cargos, más que las estatuas, más que los epigramas, es la herencia que no envejece. Imagina un hombre que regresa a su ciudad con los bolsillos llenos de pasaportes vencidos y de palabras que no caben en aeropuertos. Lo ves bajar de un tren con un maletín golpeado, una gabardina que todavía huele a lluvia extranjera y una mirada que tantea los edificios. Como si fueran viejos amigos que han envejecido sin avisarle. Ese hombre, el mismo que un día quiso encender un país a fuerza de escuelas, vuelve. ¿A qué vuelve? A una patria que, aunque lo recuerda, lo examina, a un eco de sí mismo que resuena en pasillos de mármol y en patios polvorientos. La ciudad, que sabe guardar rencor, también sabe hacerle lugar a la añoranza. Y él camina, con paso más lento pero con la misma urgencia secreta, como si en cada esquina hubiera una posibilidad de absolución. Su regreso no es un desfile. Es una secuencia de puertas que se abren con bisagras quejumbrosas, oficinas donde lo reciben con sonrisas prudentes, bibliotecas donde los bibliotecarios cambian su tono al pronunciar su nombre, auditorios que lo nombran maestro y, al mismo tiempo, controvertido. José aprende la coreografía del regreso: saludar, aceptar algunos cargos con dignidad, rechazar otros con una cortesía que cubre de terciopelo la firmeza. Hay invitaciones que suenan a abrazo, otras, a trampa. Él ya no corre hacia ninguna, camina y escucha. A veces sube a un estrado y habla, la voz le sale menos fogosa, más honda, como si la gravedad, con los años, se hubiera acomodado en su garganta. Vuelve a decir que la educación es un acto de amor, que una biblioteca es una plaza donde los tímidos también tienen voz, que un mural es una Biblia de color para los que han crecido lejos de la imprenta. Y la gente, sin quererlo, se calla para oírlo. No son olvidos lo que trae, sino cuentas.
Porque el país, además de invitarlo, le cobra. Da pasado bien en sombras con dientes, artículos antiguos que lo delatan, simpatías que no resisten la luz de la ética, elogios que en su momento parecieron disciplina y que ahora, examinados sin el polvo del presente, saben a hierro. Él no se defiende con gritos, se defiende con contexto. Habla del desencanto como una enfermedad que nubla la inteligencia, del exilio como un espejo cruel donde uno se mira deformado y, por no romperse, aplaude rigideces, uniformes, promesas de orden que huelen a cárcel. Hay quienes le creen. Hay quienes no. En ese forcejeo, José descubre una verdad amarga: a veces los errores no se corrigen, se aprenden, a veces el perdón no llega, pero llega la comprensión, y, a veces, ni una cosa ni la otra, y lo único que queda es seguir escribiendo. Escribir se vuelve su segunda respiración. En la mesa, una mesa de madera con marcas de vasos y de lápices, una mesa que ha sobrevivido a mudanzas y derrotas, se sienta como quien se sienta en una balsa. Abre cuadernos con líneas que parecen rieles. La mano, más temblorosa, no pierde el pulso. Vuelven sus memorias como olas, aparece el niño descalzo del patio sureño, el estudiante que se rebeló contra el positivismo, el secretario que ordenaba murales al mismo ritmo con el que otros ordenaban batallones, el candidato que se sintió por un momento un relámpago. El exiliado que escribió hasta que se le durmieron los dedos. Cada página es un ajuste de cuentas con la historia, pero también con su propio reflejo. Hay párrafos que duelen leer, porque él se exige lo que antes exigía a los demás: altura. Si hay que cortarse, que sea con bisturí. En esa disciplina silenciosa hay, sin embargo, una vida doméstica que late y acompaña. Ya no hay banquetes de intelectuales todos los jueves, hay tazas de café que se enfrían despacio, hay pequeños rituales: revisar una planta, ordenar recortes de prensa, responder cartas con tinta azul, leer en voz alta a quien comparte la mesa y la paciencia. Los hijos, los suyos, los de quienes lo aman, los de amigos, cruzan a veces la habitación con curiosidad y miedo, se acercan como se acerca uno a una estatua caliente. Él sonríe con la ternura del profesor que no renuncia a la vocación, les pregunta por sus clases, les ofrece libros de portada sobria. Les cuenta anécdotas que no aparecen en biografías: el día en que una escuela rural improvisó un teatro con sabanas, el niño que, al aprender la O, dibujó un sol perfecto, la maestra que caminaba 2 horas con un piano de juguete para que sus alumnos supieran cómo suena el do. Hay visitas. Se presentan antiguos aliados que con el tiempo cambiaron de barba, de sombrero, de partido, llegan críticos jóvenes que quieren entender al mito sin tragárselo. Él los recibe sin escenografía. A los primeros les ofrece el abrazo de quienes marcharon juntos aunque ahora ya no compartan calle. A los segundos les da argumentos y metáforas. Se vuelve experto en escuchar reproches sin ponerse de pie, en agradecer elogios sin mirar al suelo. En esas conversaciones, la palabra legado empieza a tener un peso que no tenía cuando él corría por plazas. El legado, descubre, es una cosa rara: no es lo que uno deja, es lo que a los demás se les ocurre recoger. Y lo que recogen, muchas veces, sorprende. Porque, mire usted, lo que recogen no son programas ni planes firmados en papel apergaminado, lo que recogen son imágenes. El campesino que por primera vez se vio en un muro como si fuera un héroe grande, la mujer que escuchó a sus hijos cantar en coro una canción que hablaba de volcanes y de maíz, el obrero que, al abrir un librito barato, se encontró con un poema que no entendió del todo pero que, de pronto, le hizo caminar más lento hacia la fábrica. Son esas escenas, menores para los historiadores impacientes, las que hacen que el nombre de José no sea solo un pie de página. Él lo sabe y lo agradece sin aspavientos. Dice, a quien quiera oírlo, que si su historia sirve para algo, que sirva para que nadie más crea que la escuela es un trámite. No todo es gratitud, por supuesto. Hay noches en que el pasado y sus fantasmas ponen una silla a la mesa. Se sienta Antonieta, no en estatua sino en recuerdo vivo, se sienta el joven de traje claro que creía que la política podía ser liturgia. Se sientan los censores que lo persiguieron, y los aduladores que lo confundieron. En esas cenas imaginarias, José sostiene discusiones que nunca se terminan. A veces gana él. A veces ganan los fantasmas. Al apagar la lámpara, no siempre hay paz,
pero sí una aceptación que antes no existía, la de haber sido, con belleza y con errores, un hombre entero, y no un santo de yeso. El país, mientras tanto, sigue su vida de país, crece, se equivoca, inaugura, se pelea, perdona a medias, avanza a empujones. Las escuelas que el sono ya no son noticia, son costumbre. Y hay algo conmovedor en esa pérdida de épica, que un niño tome un lápiz y nadie lo fotografíe es, en verdad, una victoria que él celebra en silencio. De vez en cuando, algún periodista lo busca para una entrevista que quiere ser definitiva. Le preguntan por la raza cósmica. Él respira y responde con la paciencia del que sabe que las frases famosas siempre dicen más de quien las cita que de quien las escribió. Explica que fue metáfora y brújula, que no fue una receta sino una provocación, que pretendía oponer la grandeza de la mezcla a la mezquindad de las purezas. Y remata con la humildad que cuesta, si la frase sirvió para abrir alguna puerta, que viva. Si sirvió para cerrar alguna, que muera. Hay, en ese tramo de su biografía, un episodio que revela mejor que otros el modo en que la ciudad lo recibe. Una tarde lo invitan a una ceremonia en un edificio donde las paredes aún murmuran. No es su recinto, es de todos. Pronuncia un discurso que suena a regreso y a examen, y cuando termina, al bajar los escalones, se le acerca una maestra con canas y una sonrisa que es puro máxeco. Le cuenta, sin temblar, que en una aldea que no sale en los mapas usó uno de sus libritos para enseñar a leer a 3 generaciones. Que ese librito, hojas amarillentas, portada sin vanidad, es una reliquia en la casa, más importante que el título de propiedad. José, que había hablado hace 20 minutos como un estadista cansado, se queda sin palabras y con la garganta apretada, como un principiante. Es ese momento el que salva la tarde. No los aplausos, ese testimonio. Porque allí, sin metáfora, está el sentido. La salud empieza a negociar sus condiciones. No hablamos de grandes estruendos, hablamos de fatigas que se acumulan como polvo, de pasos que miden más el suelo, de dolores que no buscan drama y que, por eso mismo, inquietan. Algunos amigos le piden que descanse, que deje de corregir pruebas de imprenta a medianoche, que confíe en que el mundo puede girar un día sin su mirada. Él se ríe con ironía de profesor viejo y responde que el descanso es un invento de los desocupados. Sin embargo, cede en cosas pequeñas, duerme una siesta corta, dice que no a compromisos que antes hubiera aceptado por puro amor a la palabra, deja cartas por responder para el día siguiente. En ese pequeño aprendizaje hay una sabiduría tardía, el tiempo no se domina, se acompasa. La vida íntima, siempre exigente, encuentra su cauce. Hay gestos de reconciliación que llegan sin anuncio. Una tarde cualquiera se cruza en un pasillo con alguien con quien no se hablaba desde hacía años, la conversación empieza con frases de cortesía y termina con un perdóname que no es teatral. Nadie lo graba, nadie lo comenta. Es un acto minúsculo que sin embargo endereza una línea torcida del pasado. También aprende a decir no a tentaciones que antes habrían sido su perdición, a editoriales que le piden fuego cuando él ya no cree en el incendio como método, a debates donde lo quieren como bandera, a homenajes que le exigen una pureza que jamás prometió. En esa negativa hay, quizá, su acto más valiente de la vejez, no convertirse en su caricatura. La ciudad y el país hacen su propio trabajo de memoria. Se organizan mesas, se inauguran salas con su nombre, se reeditan libros con prólogos que intentan fijar, como mariposa en alfiler, algo que nació para moverse. Un día cruzan su puerta unos jóvenes que presentan un proyecto para llevar cajas de libros a comunidades apartadas. Él escucha y se descubre sonriendo como no sonreía desde hacía años. Ese proyecto es, palabra por palabra, lo que un día sonó con menos garantías. Les habla de logística con la precisión de quien aprendió a improvisar sin perder el orden, les recomienda rutas, les cuenta, como un abuelo que te da un truco, que lleven también canciones, que la música abre oídos donde el papel tarda. Al despedirlos, se queda un momento mirando la puerta. Y piensa, sin tristeza, que la herencia no es la estatua, es la gente que continúa. En el mismo acorde, otra cuerda vibra, la polémica que lo persigue como perro fiel. Cartas a los periódicos lo defienden y lo destrozan. Artículos lo nombran padre de la cultura moderna y incoherente peligroso en la misma semana. En vez de responder a todo, responde a casi nada.
deja que su biblioteca hable por él. En los lomos, desgastados por dedos que ya no están, hay una especie de autobiografía lateral, Platón al lado de un diccionario de música, un libro de un místico a 1 centímetro de un tratado de pedagogía, un poemario subrayado, un volumen extranjero con papeles que se salen como alas. Alguna tarde, mientras repasa esas filas, se encuentra con una nota suya en un margen de hacia anos, la belleza no se explica, se da. La lee como si se la hubiera enviado otro hombre, y decide obedecerla, se levanta, sale al patio y se deja caer en una banca para mirar el cielo de un azul que solo existe a cierta hora en la Ciudad de México. Los recuerdos de murales vuelven como diapositivas encendidas. El azul de un lago improbable, el rojo de una bandera hecha de manos que trabajan, el verde que parece sacado de los aguacates de un mercado, los ojos de mujeres que lo miran desde la pared no con adoración sino con una pregunta. A veces, en secreto, visita uno de esos edificios. No llama a nadie. Entra, sube despacio, encuentra la sala donde el muro le habla. Se coloca en el sitio exacto desde donde un día sostuvo la mirada del pintor que colgaba de un andamio. Se queda ahí. Los turistas pasan, los custodios bostezan, el tiempo hace su trabajo invisible. Y él entiende, con una claridad que no necesita música, esto sí envejece bien. La pintura aún dice lo que vino a decir. Las manos aún levantan el mundo. Esa certeza lo acomoda por dentro. En alguna carta tardía, dirigida a un amigo a quien ya no verá, confiesa que la ambición, cuando es joven, se parece al hambre, que luego se parece al miedo, y que al final se parece a la sed, algo que no se colma, pero que, al menos, puede calmarse con un sorbo. Él decidió que su último sorbo fuera sencillo, conversaciones breves, una biblioteca en orden relativo, visitas a patios escolares. Sin que nadie lo anuncie por micrófono. Hay quien dirá que es derrota. Él sabe que es estilo. Porque si algo hizo mal en su vida fue, a veces, confundir la velocidad con la verdad. Y en estos años, por fin, aprendió otra métrica, la del rumor de un pizarrón. Lo sorprenden, de tanto en tanto, escenas de una belleza casi insoportable. Una fila de niños a la salida de una escuela, cada uno con un libro delgado apretado contra el pecho, una mujer que, sin saber quién es él, le cede el asiento en un tranvía y le sonríe con esa sonrisa de gente que ha pasado por mucho, un muchacho que le pide que le firme un papelito arrugado porque su abuelo le hablaba de él como si hablara de un tío. Esas pequeñas epifanías lo desarman. Le recuerdan que el proyecto más grande que conoció, hacer del país un lugar donde leer no fuera un lujo, no era una quimera personal, sino un deseo compartido, repartido entre miles que jamás lo invitaron a sus mesas pero que, sin embargo, lo acompañaron sin saberlo. Sin embargo, no quitemos el dedo de la llaga, la contradicción. A veces, a solas, vuelve a los textos que hoy irritan. Los lee, no para justificarlos, sino para ver si en la tinta hay una clave de su propio extravío. Encuentra, una y otra vez, el mismo mapa, cansancio, orgullo herido, fascinación por el orden ante el caos, ceguera voluntaria. En vez de cubrirlo con excusas, decide exponerlo como advertencia, en algunos prólogos nuevos coloca una línea breve y afilada, una especie de señal ética, cuidado, aquí me equivoqué. No hay muchos hombres que hagan esa curaduría de sí mismos. No hay muchos que se permitan esa desnudez. Ese gesto no borra la mácula, pero la ilumina. Y a veces la luz es todo lo que se puede ofrecer. Desde la ventana de su estudio se ve un árbol que envejece con él. En primavera le nacen hojas con una timidez que parece mentira, en verano da sombra como si fuera sumisión, en otoño suelta con elegancia. En invierno no pide disculpas por quedarse desnudo. José, que alguna vez quiso escribir el destino de una nación en un programa de gobierno, aprende de ese árbol una gramática, crecer, dar, soltar, resistir. La escribe, porque no sabe no escribir, en un papel que no publica. Es su catecismo de viejo. No lo firma. No porque le falte orgullo, sino porque ya no necesita que todo lleve su nombre. Y así, entre recuerdos que no se gastan y días que se gastan demasiado rápido, la vida sigue. No hemos llegado aún a la despedida, pero se siente el olor a capítulo que se cierra.
En una de sus últimas conferencias, ante un auditorio donde se mezclan canas y mochilas, dice algo que deja un silencio largo: la belleza es el modo en que el mundo tolera la justicia. Nadie aplaude de inmediato, a veces la inteligencia pide demora. Luego, sí, un aplauso que no es estruendo, es asentimiento. Él inclina la cabeza. No necesita más. Imagina una noche en la que la ciudad respira como un animal cansado, las avenidas parecen venas que laten despacio, los tranvías suenan como cajas de música en otra habitación, y un hombre mayor, de traje gris claro, enciende una lámpara de luz amarilla que le dibuja un pequeño mediodía sobre la mesa. En el cristal de la ventana no se ve la calle, se ve su pasado reflejado, como si el vidrio fuera un río que devuelve rostros. Allí están, sin que nadie los nombre, el nino con polvo en los tobillos, el estudiante que desafió el positivismo con una sonrisa insolente, el funcionario que convirtió los pasillos de gobierno en corredores de escuela, el candidato que creyó, sinceramente, que la belleza podía ganar elecciones, el exiliado que sostuvo su vida sobre una máquina de escribir, el amante de las mezclas que coqueteó con el hierro, el viejo que reaprende a caminar sin música de banda detrás. Todos a la vez, todos en la misma frente que ahora se arruga para concentrarse. En la mesa, el último proyecto: ordenar papeles, corregir párrafos que quieren quedarse a vivir, desprenderse de páginas que ya dieron todo lo que podían. Hay silencios que pesan como muebles. Hay frases sueltas que brillan como monedas antiguas. Y hay, sobre todo, una voluntad: terminar lo empezado, que no es un libro, sino un gesto, ese gesto de abrir puertas a otros. Afuera, la ciudad cambió de perfil sin pedir permiso. Hay radios que transmiten voces más aceleradas, hay políticas culturales con siglas nuevas, hay jóvenes que no conocen los nombres. Pero conocen los muros, los miran en excursiones, los fotografían con cámaras que hacen un chasquido que parece aplauso, los señalan con el dedo como quien señala constelaciones en el techo de un planetario. Esos jóvenes, cuando preguntan quién decidió que la pared hablara, terminan siempre chocando con su nombre, y su nombre con su biografía, y su biografía con un país que aprendió a leer su propio rostro en colores. Hay una línea secreta, finísima, que va de la mano que sostiene un teléfono para hacer una foto a una mano que sostuvo una tiza para escribirla en un pizarrón rural. A esa línea, si le pones un teléfono en la oreja, se escucha una respiración, es la de José. El amanecer, a veces, lo encuentra despierto. No porque la vida lo azote, sino porque la costumbre es un soldado disciplinado, durante décadas se levantó antes que los demás para ganarle terreno al día. Se sienta, abre un cuaderno de tapas gastadas, y escribe una oración que parece una llave maestra: educar no es llenar, es encender. Deja la pluma, bebe un sorbo de café tibio, y repite en voz muy baja: encender. En esa palabra caben coros escolares, bibliotecas ambulantes, murales como evangelios de cal, revistas con tipografía modesta, maestros que aprenden el camino a tientas, muchachas que cantan con el cuello erguido. Encender. Quizá por eso su vejez tiene chispas, no brilla a lo ancho, brilla a lo hondo. En los últimos años recibe cartas que ya no esperan respuesta y, sin embargo, llegan como si fueran palomas entrenadas. De pueblos con nombres diminutos, de barrios con esquinas que no salen en los periódicos, de maestras que aprendieron a dirigir coros con un diapasón imaginario. Maestro, dice una, en mi salón hay un mural chiquito pintado por los niños. No es de Diego ni de nadie famoso. Es nuestro. Cada año lo retocamos. A veces pienso que ese pedacito de pared también es suyo. Él ríe y sonríe sin ironía. No contesta con tinta, contesta con un pensamiento que dura todo el día: la belleza se multiplica sola cuando se le da terreno y tiempo. La ciudad, que sabe organizar cultos y también olvidos, descubre de nuevo su figura en los aniversarios. Lo invitan a una lectura pública de fragmentos de Ulises criollo. Él duda, le incomoda siempre escucharse en voz ajena. Acepta porque es elegante aceptar cuando el homenaje es honesto. En el auditorio, una actriz dice su prosa como quien desenrolla una alfombra y la hace flotar. Cada frase, al salir de una boca distinta, se vuelve una moneda que suena distinta. Él, desde la primera fila, aprende de su propia cadencia algo que no sabía,
que la música de sus frases estaba hecha para el aire, no solo para el papel. Termina el acto, se acerca un joven con la timidez de quien se acerca a un maestro y le pide que firme un programa. Él toma la pluma, escribe su nombre y le pregunta al muchacho qué quiere hacer en la vida. Leer, responde el joven, como si estuviera confesando un delito. José levanta la vista y, con esa seriedad suave que reservaba para los que dicen verdades simples, le contesta: entonces ya empezaste a hacerla. Vuelven también las polémicas, porque el país, como todos, es adicto a las discusiones que encienden sin quemar. En una mesa redonda alguien dice que la raza cósmica fue una ilusión peligrosa, un sueño que confundió la metáfora con la biología. Otro responde que fue una manera de oponer poesía a las razas de laboratorio, una apuesta por la mezcla cuando el mundo adoraba las purezas. Se alzan los tonos. Se citan palabras que jamás escribió y se olvidan otras que sí. José no está ahí, pero su sombra ocupa una silla. Si estuviera, diría bajito que la frase fue un fanal en una tormenta, no una regla para anatomistas, que su orgullo fue pensar la identidad como abrazo y no como filtro, que si sus excesos la volvieron a veces consigna, eso no anula la verdad de su intuición. Que la belleza de un pueblo está en el mestizaje de su cuerpo y de su memoria. No lo dice. Se queda en casa, enciende la radio, escucha dos opiniones contrarias como quien escucha un duelo de guitarras y, al final, apaga el aparato con una dulzura que está hecha de experiencia. Hay batallas que ganan solas si uno no las empuja. A ratos, el pasado lo muerde por el flanco que dejó abierto, sus simpatías de hierro, su inclinación, fugaz pero sonora, hacia doctrinas que lustraban el orden hasta hacerlo espejo. En un prólogo nuevo, con mano lenta, escribe una advertencia para el lector que vendrá: no confundan mi amor por el ritmo con amor por la bota, mi defensa de la disciplina con defensa de la obediencia servil. No es una absolución, es una explicación sin maquillaje. Añade una línea que parece un suspiro con letra: me dolia el caos y elegí remedios que hoy sé que enferman. Dobla la página, la deja arriba del montón, mira la lámpara y entiende, con ese alivio humilde que llega solo a los viejos lucidos, que las palabras también sirven para pedir perdón cuando el cuerpo ya no alcanza. Hay, en este tramo final, una escena que parece inventada por un dramaturgo discreto. Una mañana cualquiera, sin cúpulas ni fanfarrias, llega a una escuela pequeña en la periferia. No lo anuncian, entra con una discreción que borra su propia estatura. El patio es un rectángulo con sombra a medias, la directora tiene sonrisa de aguantar tormentas con paraguas de papel, los niños llevan su nombre escrito en etiquetas que se despegan. Hoy, dice la maestra, vamos a leer en voz alta. Un niño alza la mano. Le toca una estrofa breve, un párrafo de un cuento sobre un río que aprende a doblar esquinas. Su voz tropieza y se levanta. Cuando termina, hay un aplauso que suena a lluvia en la mina. José siente una emoción antigua que no necesita diccionario: esto es lo que quiso. Esto era. No el poder, no los editoriales, no los cargos, este aplauso de la mina. De regreso a casa guarda la escena en el bolsillo como quien guarda una piedra lisa de río. Pasa por una librería donde venden ediciones baratas de clásicos, se detiene sin entrar, mira por el cristal, ve a dos adolescentes discutiendo frente a un estante, ella, con el seno fruncido, él, con las manos explicando algo. Se reconocen sin saberlo en su proyecto: discutir un libro en una tienda luminosa un martes a mediodía es un triunfo que no saldrá en ningún boletín, pero que justifica una biografía entera. Sonríe. Decide no estorbarles la escena. Sigue. La salud, que retrocedía paso a paso, decide escenificar su propio acto. No hay dramatismo, hay cansancio verdadero. Subir 3 escalones es un argumento, cargar una caja de libros es una aventura, firmar un centenar de dedicatorias es una batalla que se libra en silencio. Descanse, le piden. Y él, que ahora ya aprendió a obedecer cuando la orden viene de su propio cuerpo, descansa, una siesta breve con la ventana entreabierta. Un paseo corto con un bastón que rechina, una tarde sin visitas en la que el único sonido es el del papel al acomodarse. Deja de asistir a ciertas ceremonias, no porque las desprecie, sino porque su reloj decidió ajustar la agenda. En esos recortes hay elegancia, saber retirarse un centímetro antes de que la silla se enfríe.
En la mesa de trabajo cambia de herramienta, del manifiesto al margen, de la arenga a la nota. Escribe pequeñas piezas que parecen telegramas a quien no nacerá todavía. No confundan alfabetizar con domesticar, cuiden a los maestros como se cuida a un pozo en verano. No dejen que la belleza se privatice. Si la cultura se convierte en símbolo de lujo, hemos perdido. Las guarda en una carpeta etiquetada con una caligrafía leve, para otra generación. Nadie sabe si verán la luz. Quizá no haga falta. A veces los papeles no nacen para circular, nacen para orientar a su dueño mientras camina. Un día lo llaman de una radio de provincia para una entrevista telefónica. La conductora, con voz templada, le pregunta qué le diría a un niño que no encuentra su lugar en la escuela. José piensa unos segundos, esos segundos donde los viejos ajustan su brújula, y responde, que busque la canción que le pertenece. Cuando la encuentre, todo lo demás se ordena. Y que si la escuela no tiene esa canción, que la invente. Del otro lado hay un silencio que no es técnico, es humano. La conductora traga saliva y dice gracias como se dice cuando alguien te aprieta la mano en una sala de espera. Cuelga. En su mesa queda una vibración. No es electricidad, es sentido. Hay, también, una última cuenta con los suyos. La mesa familiar, tantas veces tensa como un violín y otras lisa como una sabana recién tendida, se vuelve lugar de pequeñas confesiones. Pide perdón por las ausencias, agradece la paciencia que no estuvo en los libros, reconoce que algunas veces eligió una plaza antes que una cena. Recibe, a cambio, la absolución más fina, chistes. Reír del propio mito es un acto de amor. Esa noche, al irse a dormir, le pesa menos la biografía, no porque haya cambiado, sino porque ahora la sostiene una red de afectos. Que no escribe reseñas, pero sostiene mejor que un prólogo. El País, infatigable, sigue con su turno de historias, problemas nuevos con formas viejas, soluciones viejas con nombres nuevos, talento que brota donde nadie lo espera, injusticias que se repiten como malas canciones. José las mira con el respeto de quien sabe que ya no le toca dirigir, solo acompañar. Se permite, a veces, la impaciencia de comentar en voz baja, se permite, otras, la sabiduría de callar. Una tarde anota en el margen de un periódico, la educación es una política de tiempo lento. La recorta, la guarda en un libro al azar, como si quisiera esconder la frase en una botella y lanzarla al mar de los estantes. Las visitas ahora le llegan de grupos de estudiantes que preparan tesis y traen grabadoras. Hacen preguntas con la mezcla deliciosa de ingenuidad y audacia. ¿Se arrepiente? Pregunta una muchacha con el coraje de quien quiere que le confirmen que la inteligencia también duda. Él no se escurre. De algunas cosas sí. De otras no. Me arrepiento de haber creído que el orden por sí mismo era virtud. No me arrepiento de haber creído que un niño con un libro en las manos es invencible. La muchacha asiente. Mira su grabadora como si fuera una lámpara. Sabe que esa respuesta vale más que muchas citas. Poco a poco, la casa se convierte en una isla amable. Los pasos apagados, los libros con su propia meteorología de polvo, la cocina con su olor a pan tostado y fruta cortada, el estudio con mapas al alcance. A veces, mientras ordena correspondencia, aparece una carta que no recordaba, un papel con tinta extranjera, un sobre que tardó media vida, un dibujo de un niño con un sol que ocupa medio cielo. Cada hallazgo le da una pequeña descarga de presente, el pasado no está del todo atrás cuando guarda en su cajón niños que dibujan soles que aún alumbran. Y entonces llega, como llegan todas las cosas verdaderas, sin teatro. Una mañana se despierta más cansado que de costumbre. No hay alarma, hay un entendimiento suave. Pide menos luz, pide menos ruido. Se queda en la cama un rato largo escuchando el rumor de la casa como si fuera una orquesta mínima, un vaso que se pone sobre la mesa. Un pájaro que discute con el aire, un reloj que prefiere no recordar el minuto exacto. Piensa en una frase que le debe al mundo: la belleza, si no se comparte, se pudre. Quisiera escribirla por última vez en un papel con bordes limpios. O quizá mejor, repetirla en silencio para que se le quede en la frente como un título invisible. La repite. La palabra comparte le suena a pan, a sombra de árbol, a coro. Sonríe, sin exhibición. No hay necesidad de dramatizar el desenlace. Lo rodea la gente que lo quiere.
En el cuarto no hay diplomas colgados, no hay medallas al alcance, hay una lámpara, un vaso con agua, una ventana por la que entra. La sombra de un árbol que hace su oficio, mecer hojas. Alguien le toma la mano. Alguien pronuncia su nombre sin título. Alguien tararea una melodía que quizá escucho en un patio escolar hace décadas. Él, que pasó la vida pidiéndole a la palabra que encendiera, suelta, por fin, la última palabra sin necesidad de pronunciarla. Es un adiós sin mármoles, un adiós sin prensa, un adiós que tiene la textura de las buenas despedidas, parece un suspiro, pero deja una música. No hay funerales con multitudes, hay despedidas con la medida justa. Un puñado de maestros, algunos alumnos viejos que ya son abuelos, colegas que aprendieron a estar de acuerdo en desacuerdo, curiosos. Que llegaron por haber leído su nombre en un gnomo. Nadie grita. Alguien lee un párrafo, el de la escalera, el de encender, y en el aire se dibuja un pequeño altar de sílabas. Afuera, la ciudad sigue, implacable y hermosa. Un vendedor pregona fruta, una muchacha cruza la calle leyendo, un niño arrastra una mochila que parece más grande que él. Ese niño, sin saberlo, es la procesión. Los días siguientes son extraños, los periódicos lo devuelven en columnas que aprovechan para ajustar cuentas ya inútiles, los amigos. Escriben recuerdos donde él aparece siempre con un objeto en la mano, un lápiz, un libro, una flor, una tiza, un pañuelo. Se reeditan libros, se desempolvan fotografías donde su traje blanco compite con el sol, se pronuncian frases como legado, fundador, contradicción fértil. La ciudad, que es práctica, no tarda en volver a su agenda, obras, pleitos, estrenos, elecciones. Y, sin embargo, en algún barrio alguien levanta una biblioteca con mesas de madera y le pone su nombre, en una escuela rural alguien pega con cinta una hoja con una cita suya para iniciar el curso, en un museo alguien le explica a un niño que esos colores en la pared comenzaron a cantar porque un día un señor de traje claro dijo que las paredes también son libros. Ese alguien es, en realidad, su continuación. El tiempo, que es juez sin agenda, hace su trabajo de destilar. Deja pasar lo esencial, la idea de que un país se puede ordenar por la educación como se ordena una sinfonía por sus instrumentos. La intuición de que la belleza no es adorno sino estructura, la certeza de que una metáfora, raza cósmica, puede ser peligrosa si se entiende como dogma, pero fecunda si se recibe como canto a la mezcla. De lo que debía irse, se va, las tentaciones de hierro, la impaciencia que rompía muebles, la vanidad que de vez en cuando le ganaba a la ternura. Queda un mapa que no pertenece a nadie y, por eso, pertenece a todos, una red de aulas encendidas, de bibliotecas que no cierran. De murales que, sin pedir permiso, siguen contando la misma historia con luz distinta según la hora del día. Imagina ahora a un niño que, muchos años después, en otro siglo, abre un libro barato en una mesa de su casa. Afuera llueve. Adentro hay una bombilla que no se decide entre amarilla y blanca. El niño pasa la página y encuentra un párrafo donde las palabras escuela, canto, mural aparecen como si fueran familiares. No sabe quién fue José. No necesita saberlo. Lee en voz alta. Una voz desde la cocina, una madre, una abuela, un padre, le dice que lea otra vez, que esa frase suena bonita. El niño repite. Lo que suena bonito se queda. Ese quedarse, ese eco, es la forma más precisa de la inmortalidad. Si la vida de José tuviera que condensarse en una sola imagen no sería la de un traje blanco ni la de un estrado lleno. Sería la de una caja de tizas gastadas, guardadas en una caja de madera con una tapa que no cierra bien. Al abrirla, el polvo dibuja un humo amable en el aire. Ese polvo, que podría ser el residuo de 1000 palabras escritas y borradas, es también la prueba material de que algo ocurrió, alguien enseñó, alguien aprendió, alguien quiso que aprender fuera hermoso. Ese alguien puede tener su nombre o no, la belleza no es celosa. Lo importante es la escena, la mano que escribe y la otra mano, la de un niño, que mira y, de pronto, entiende. ¿Y su vida personal? A estas alturas entendemos que no fue un capítulo aparte, sino el corazón mismo del libro. Amo con la violencia de los que no saben ponerle freno a la sangre. Se equivoco con la testarudez de los que creen que pueden templar el mundo desde la frase. Lloro, sí, lloro, sin testigos a la mujer que convirtió en himno lo que el mundo quería que fuera escándalo.
Tuvo casa con ruido y casa con silencio. Tuvo mesa con sobremesas y mesa con ausencias. Tuvo hijos y tuvo alumnos, a veces fueron lo mismo. Tuvo amigos que le hicieron de faro y enemigos que le hicieron de espejo. Tuvo, sobre todo, la intemperie de quien se atreve a querer demasiado. Ese querer, que produjo murales y heridas, escuelas y polémicas, fue su manera de estar vivo. Y el final, que ya sucedió, no borra lo demás, lo ilumina. Como cuando en un teatro apagan todo y dejan encendida una sola luz en el escenario para que el acomodador ubique las filas. Esa luz única permite que la memoria encuentre asiento. Allí nos sentamos nosotros. Allí escuchamos todavía su voz decir que aprender a leer es aprender a mirar y que mirar con justicia es la primera forma de amar a un país. Allí sigue su consejo más discreto, no convertir la cultura en reliquia, sino en herramienta, no en peana, sino en escalera, no en peso, sino en cuerda. Si ahora, al terminar este relato, alguien te preguntara qué fue José Vasconcelos, podrías responder con muchas etiquetas y todas serían exactas e insuficientes: filósofo, ateneísta, secretario, rector, candidato, exiliado, memorialista, contradictorio, desmesurado, generoso, peligroso, indispensable. O podrías responder con una sola escena: un hombre mayor en una escuela cualquiera, escuchando a un niño leer un párrafo sobre un río que aprende a doblar esquinas, y, al terminar, aplaudiendo como si aplaudiera a un dios pequeño. Esa escena, tan humilde, contiene todo. Porque en esa sala, con ese aplauso, el país se reconoce. Y ese reconocimiento, créelo, es el verdadero retrato del legado. No hay moraleja grabada en mármol ni resumen para turistas. Hay una sensación intensa de haber acompañado a alguien que se atrevió a pensar la vida pública como un acto estético, y el amor como un deber cívico, y la educación como un rito de encendido. Si algo queda zumbando al cerrar esta historia es ese verbo, encender. No hace falta más. Con una cerilla se empieza un fuego que calienta, con un foco se alumbra una mesa, con una voz se arranca un coro. Lo demás, la espuma de los cargos, la tintura de las polémicas, el bronce de las plazas, terminara por gastarse. El encendido, no. Y si alguna vez, caminando por una ciudad que no nombra sus héroes, entras en un edificio y te sorprende un muro que te mira, si un día, en una escuela donde hace frío, escuchas a niños cantar una canción que habla de volcanes, si acaso, en una tarde sin nada que hacer, abres un libro barato y sientes que alguien te toma del hombro para mostrarte el país con otra luz, recuerda que hubo un hombre que quiso eso para todos y que, con todos sus excesos y sus sombras, nos dejó la tarea más hermosa: mantener el fuego.